Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, la preparación para desastres. Veremos cómo se pasa de las grandes estrategias de un gobierno al plan de acción concreto de un negocio local. Es un viaje de lo macro a lo micro que, al final, es lo que puede marcar la diferencia. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Porque a primera vista, planificar algo que es impredecible suena, pues, a misión imposible. Pero la clave, como vamos a ver, está en una gestión de riesgos que sea súper estructurada y metódica. Bien, empecemos por el principio. Es fundamental entender que la gestión de desastres no es algo que se improvisa cuando ya ha pasado lo peor. No, es una parte esencial del buen gobierno, una tarea proactiva que busca construir resiliencia de verdad, no solo cubrir el expediente. Y es que, a nivel nacional, la gestión del riesgo no es un tema menor. De hecho, como lo deja claro la Guía de la Función Pública, está metida en el ADN de la Administración. Se considera un pilar estratégico para que el Estado funcione como debe. Aquí se ve perfectamente esa conexión. Por un lado, tenemos la política del gobierno, que marca el camino. Por el otro, guías prácticas como la del Fondo Soldicom, que traducen todo eso para que una empresa privada sepa qué hacer. Y esta conexión es vital, porque así nos aseguramos de que la estrategia nacional aterrice y tenga un impacto real. A ver, para que un plan de este tipo funcione, es súper importante que todo el mundo hable el mismo idioma. Cuando hay tanto en juego, no nos podemos permitir malentendidos. Así que vamos a repasar los conceptos clave. Primero, la amenaza. ¿Qué es esto? Pues es el peligro que está ahí, latente. Pensemos en una posible inundación, un terremoto o incluso un fallo tecnológico a gran escala. Es básicamente el qué podría pasar. Y luego tenemos la vulnerabilidad. Este es el otro lado de la moneda. Es lo que determina cuánto daño puede hacer esa amenaza. Es la predisposición a que nos pase algo. Por ejemplo, un edificio mal construido es mucho más vulnerable a un terremoto. Lógico, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, un desastre no es el evento en sí, como el terremoto, es la consecuencia. Ocurre cuando la amenaza se encuentra con la vulnerabilidad y el sistema simplemente se rompe y no puede responder. Muy bien, ya hemos visto la teoría, los conceptos más importantes. Ahora vamos a hacer zoom, a bajar al terreno, para ver cómo se aplica todo esto en un lugar que podríamos encontrarnos en cualquier esquina. Aquí es donde la gran política nacional se convierte en una lista de cosas por hacer para una empresa. Esta guía es un ejemplo buenísimo de cómo se cogen esos grandes conceptos y se convierten en un plan de acción práctico y real para una estación de servicio. Y fijaos en el nivel de detalle que se pide, porque es lo que marca la diferencia. Esto no va de generalidades. El plan exige saber desde las coordenadas exactas y los metros cuadrados construidos hasta la cantidad precisa de cada sustancia química. Cada dato cuenta. Bueno, todo este proceso puede parecer muy complejo, pero en el fondo se puede simplificar en un marco de 3 pasos. 3 pasos que son pura lógica, vamos a verlos. Es así de sencillo y a la vez de potente. Primero tienes que entender a qué te enfrentas, conocer el riesgo. Segundo, tienes que actuar para minimizarlo, reducirlo. Y tercero, tienes que prepararte para cuando ocurra, gestionar el desastre. Este es el ciclo completo de la preparación. El primer paso, el de conocer el riesgo, implica mirar en 2 direcciones. Hay que mirar hacia afuera, al contexto externo. ¿Qué población hay alrededor? ¿Qué infraestructuras? Y también hay que mirar hacia adentro, al contexto interno. ¿Cuáles son los procesos, los recursos y la cultura de la propia organización? Luego, el paso 2, reducir el riesgo. Aquí hay como 3 maneras de actuar. La correctiva, que es para arreglar los problemas que ya se sabe que existen, la prospectiva, que es la más inteligente, para evitar crear nuevos riesgos en el futuro, y la protección financiera, como los seguros, para tener un colchón si todo lo demás falla. Y finalmente, gestionar el desastre. En la práctica, esto significa tener planes de emergencia listos para usar. Por ejemplo, algo tan concreto como tener mapeada la ruta más rápida, de 7 minutos y 2,5 kilómetros, hasta el puesto de la Cruz Roja más cercano. La logística aquí es absolutamente clave. Pero ojo, un plan no es solo un documento que se rellena para cumplir la ley y se guarda en un archivador. La idea va mucho, pero que mucho más allá. Esta cita de la guía lo resume de maravilla. El objetivo final de toda esta planificación no es tener un papel perfecto, son las personas. Se trata de garantizar el bienestar de la gente que trabaja allí y de la que está de paso. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. El verdadero objetivo no es el documento, es crear una cultura de prevención, de estar alerta y de responsabilidad compartida, que cale en toda la organización, desde el primero hasta el último. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Las organizaciones y las comunidades están planificando solo para cumplir la normativa
¿O están planificando para ser resilientes de verdad? Porque la diferencia entre una cosa y la otra es sencillamente abismal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, la preparación para desastres. Veremos cómo se pasa de las grandes estrategias de un gobierno al plan de acción concreto de un negocio local. Es un viaje de lo macro a lo micro que, al final, es lo que puede marcar la diferencia. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Porque a primera vista, planificar algo que es impredecible suena, pues, a misión imposible. Pero la clave, como vamos a ver, está en una gestión de riesgos que sea súper estructurada y metódica. Bien, empecemos por el principio. Es fundamental entender que la gestión de desastres no es algo que se improvisa cuando ya ha pasado lo peor. No, es una parte esencial del buen gobierno, una tarea proactiva que busca construir resiliencia de verdad, no solo cubrir el expediente. Y es que, a nivel nacional, la gestión del riesgo no es un tema menor. De hecho, como lo deja claro la Guía de la Función Pública, está metida en el ADN de la Administración. Se considera un pilar estratégico para que el Estado funcione como debe. Aquí se ve perfectamente esa conexión. Por un lado, tenemos la política del gobierno que marca el camino. Por el otro, guías prácticas como la del Fondo Soldicom que traducen todo eso para que una empresa privada sepa qué hacer. Y esta conexión es vital, porque así nos aseguramos de que la estrategia nacional aterrice y tenga un impacto real. A ver, para que un plan de este tipo funcione, es súper importante que todo el mundo hable el mismo idioma. Cuando hay tanto en juego, no nos podemos permitir malentendidos. Así que vamos a repasar los conceptos clave. Primero, la amenaza. ¿Qué es esto? Pues es el peligro que está ahí, latente. Pensemos en una posible inundación, un terremoto o incluso un fallo tecnológico a gran escala. Es básicamente el qué podría pasar. Y luego tenemos la vulnerabilidad. Este es el otro lado de la moneda. Es lo que determina cuánto daño puede hacer esa amenaza. Es la predisposición a que nos pase algo. Por ejemplo, un edificio mal construido es mucho más vulnerable a un terremoto. Lógico, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, un desastre no es el evento en sí, como el terremoto, es la consecuencia. Ocurre cuando la amenaza se encuentra con la vulnerabilidad y el sistema simplemente se rompe y no puede responder. Muy bien. Ya hemos visto la teoría, los conceptos más importantes. Ahora vamos a hacer zoom, a bajar al terreno, para ver cómo se aplica todo esto en un lugar que podríamos encontrarnos en cualquier esquina. Aquí es donde la gran política nacional se convierte en una lista de cosas por hacer para una empresa. Esta guía es un ejemplo buenísimo de cómo se cogen esos grandes conceptos y se convierten en un plan de acción práctico y real para una estación de servicio. Y fijaos en el nivel de detalle que se pide, porque es lo que marca la diferencia. Esto no va de generalidades. El plan exige saber desde las coordenadas exactas y los metros cuadrados construidos hasta la cantidad precisa de cada sustancia química. Cada dato cuenta. Bueno, todo este proceso puede parecer muy complejo, pero en el fondo se puede simplificar en un marco de 3 pasos. 3 pasos que son pura lógica, vamos a verlos. Es así de sencillo y a la vez de potente. Primero tienes que entender a qué te enfrentas, conocer el riesgo. Segundo, tienes que actuar para minimizarlo, reducirlo. Y tercero, tienes que prepararte para cuando ocurra, gestionar el desastre. Este es el ciclo completo de la preparación. El primer paso, el de conocer el riesgo, implica mirar en 2 direcciones. Hay que mirar hacia afuera, al contexto externo. ¿Qué población hay alrededor? ¿Qué infraestructuras? Y también hay que mirar hacia adentro, al contexto interno. ¿Cuáles son los procesos, los recursos y la cultura de la propia organización? Luego, el paso 2, reducir el riesgo. Aquí hay como 3 maneras de actuar. La correctiva, que es para arreglar los problemas que ya se sabe que existen, la prospectiva, que es la más inteligente, para evitar crear nuevos riesgos en el futuro, y la protección financiera, como los seguros, para tener un colchón si todo lo demás falla. Y finalmente, gestionar el desastre. En la práctica, esto significa tener planes de emergencia listos para usar. Por ejemplo, algo tan concreto como tener mapeada la ruta más rápida, de 7 minutos y 2,5 kilómetros, hasta el puesto de la Cruz Roja más cercano. La logística aquí es absolutamente clave. Pero ojo, un plan no es solo un documento que se rellena para cumplir la ley y se guarda en un archivador. La idea va mucho, pero que mucho más allá. Esta cita de la guía lo resume de maravilla. El objetivo final de toda esta planificación no es tener un papel perfecto, son las personas. Se trata de garantizar el bienestar de la gente que trabaja allí y de la que está de paso. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. El verdadero objetivo no es el documento, es crear una cultura de prevención, de estar alerta y de responsabilidad compartida, que cale en toda la organización, desde el primero
hasta el último. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Las organizaciones y las comunidades están planificando solo para cumplir la normativa o están planificando para ser resilientes de verdad? Porque la diferencia entre una cosa y la otra es sencillamente abismal.